Mi vecina loca quiso robar mi manantial, envenenó el arroyo, y terminó arrestada el día de la boda de su propio hijo. Acabo de darme cuenta de que jamás pensé que un jacuzzi pudiera causarme tantos problemas. Soy Adrián y hace unos meses compré una casa en una zona semirural, en la montaña, de esas donde todo parece sacado de un folleto turístico, mucha vegetación, aire frío por las noches y varios manantiales termales desperdigados por la zona. Muchas casas han aprovechado esos manantiales para instalarlos dentro o para montar jacuzzis al aire libre. La mía venía con uno de esos lujos, un jacuzzi al ras del suelo, alimentado directamente por un manantial que brota en mi patio trasero. Es pequeño, suficiente para un par de personas, y está relativamente cerca de la casa de mi vecina de la izquierda. A ella la voy a llamar Leticia, pero en mi cabeza siempre ha sido la vecina loca. En el frente de la propiedad hay una casita pequeña que también me pertenece y, por la parte de atrás, a lo largo de todos los patios, corre un arroyito angosto que usamos casi todos los vecinos para riego y pequeños huertos. Yo tengo un huerto modesto de frutas y chiles que riego con esa agua. Lo cuido como si fuera un tesoro, reviso hojas, cuido la tierra, limpio las orillas del arroyo, todo. El arroyo baja con buen caudal para ser tan estrecho, como de 30 a 60 centímetros de ancho, y cada vecino lo aprovecha como puede. Mi vecino de la derecha, Jay, que es de los tipos más tranquilos que he conocido, hizo unos pequeños pozos en su patio alimentados por el arroyo. Un par de casas más abajo, hay otro vecino que también tiene un jacuzzi similar al mío, pero alimentado por el arroyo y no por un manantial termal. Cuando estaba comprando la casa, los antiguos dueños me advirtieron algo que en ese momento tomé a broma, me dijeron que la vecina de la izquierda era un problema andante. Leticia había intentado demandarlos asegurando que parte del terreno, incluyendo el área del manantial, era suyo. Por lo que entendí, la demanda fue desestimada, pero la experiencia los marcó lo suficiente como para advertirme, no te mezcles mucho con ella ni con su familia. Yo pensé que exageraban. Uno viene con la ilusión de estrenar casa, no con ganas de asumir que tu vecina es una pesadilla. El día que me mudé, los hijos de Leticia aparecieron en mi puerta con una bandeja de galletas. Tendrán unos 8, 9 y 10 años. Los llamaremos Mateo, Santi y Lucas, los tres muy educados, sonriendo, dándome la bienvenida al vecindario. Fue tan tierno que, por un momento, pensé que los antiguos dueños estaban paranoicos. Unos días después, decidí hacer una pequeña parrillada para romper el hielo con los vecinos. Invité a Jay, a un par de casas más abajo y, por educación, también a Leticia, su esposo Roberto y sus hijos. Leticia aceptó encantada. La noche de la barbacoa empezó bastante normal, risas, platitos de comida, charlas superficiales. Pero en cuanto Leticia cruzó la puerta de mi casa, se puso en modo administradora del vecindario. Empezó a explicarme, como si fuera la junta de copropietarios, las reglas de la calle. Cosas normales al inicio, nada de música fuerte después de las 9, no bloquear la calle con los carros, mantener la fachada decente, ese tipo de cosas de convivencia básica. Yo asentaba, porque tienen sentido. Pero luego empezó a hablar del arroyo y de los derechos sobre los manantiales. Según Leticia, los niños podían jugar en cualquier tramo del arroyo, aunque pasara por patios privados, y, lo que más me chocó, todos en la calle podían usar los manantiales que hubiera en los patios de los demás. Hizo énfasis en que era parte de las reglas del vecindario. Yo me quedé callado un segundo, procesando. Yo tenía el único manantial termal activo en toda la calle, y de repente mi jacuzzi sonaba como piscina pública. La interrumpí con la mejor cara de cordialidad que me salió. Y mira, lo del ruido y los carros, perfecto. Pero no me siento cómodo con que nadie entre a mi patio a usar el manantial o el jacuzzi. Ella frunció el ceño, resopló como si yo fuera un niño nuevo rompiendo tradiciones de años. Es que todos estamos de acuerdo con eso, me dijo, algo molesta. Siempre ha sido así. Puede ser, respondí, pero igual no me siento cómodo. Prefiero que mi patio sea, mi patio. Me ignoró olímpicamente y siguió enumerando otras reglas que ya rozaban lo ridículo. Yo sonreía por educación, pero por dentro ya tenía claro que no quería volver a invitarla a nada. Los días siguientes hablé con varios vecinos, uno por uno. Todos, sin excepción, me dijeron alguna variante de, mantente lejos de Leticia, te vas a ahorrar problemas y eso de las reglas es pura basura que ella inventa. Lo del acceso libre al manantial era solo una idea que Leticia llevaba años empujando, pero nadie la respaldaba. Con eso en mente, fui a su casa. Toqué el timbre, salió algo tensa, como si ya supiera de qué iba la cosa. Leticia, le dije, hablé con varios vecinos y me dijeron que esas reglas no existen. Solo quiero dejar claro algo, no me siento cómodo con nadie entrando en mi patio sin mi permiso.
ni para el arroyo, ni para el jacuzzi, ni para nada. Ella resopló otra vez, cruzó los brazos y soltó un simple ok. Un ok tan pasivo-agresivo que casi podía oler la hostilidad. Pero al menos había dicho ok. Más tarde almorcé con Jay y ahí terminé de entender con quién estaba tratando. Me contó que Leticia era una demandante serial, alguien que prácticamente tenía a su abogado en marcación rápida, siempre buscando la forma de sacar provecho de cualquier situación. Me habló de una pequeña cadena de pizzerías del pueblo que terminó arruinada después de que Leticia los demandara por supuestamente usar aceite de cacahuate en una pizza, a pesar de que ella era alérgica. La cadena ni siquiera usaba aceite de cacahuate. Muchos vecinos creen que ella misma se lo puso, pero igual la demanda prosperó y el lugar cerró. Esa historia me dejó helado. Ahí tomé una decisión, mientras pudiera evitarlo, no volvería a hablar con Leticia ni con su familia más allá de lo estrictamente necesario. Pero el universo, claramente, tenía otros planes. Una semana después, vuelvo del supermercado y, al entrar a mi patio, me encuentro con Mateo, Santi y Lucas chapoteando felices en mi jacuzzi de manantial. El jacuzzi normalmente tiene una tapa pesada y grande que, sinceramente, dudo que 2 niños pudieran levantar solos. Pero, de alguna forma, lo habían conseguido. Me quedo parado, con las bolsas aún en la mano, y les digo con calma: chicos, no pueden estar aquí. Salgan del jacuzzi y del patio, por favor. Los 3 se me quedan viendo con cara de ¿y tú quién eres? Y uno de ellos suelta: mamá dijo que es nuestro. Dijo que podemos usarlo cuando queramos. Noté que empezaba a hervirme la sangre, pero intenté mantener la voz neutral. Pues tu mamá no tiene razón. Este es mi patio y ese jacuzzi es mío. Salgan ahora mismo. Se resistieron un poco, hicieron pucheros, pero al final salieron del agua a regañadientes y se fueron murmurando cosas que no alcancé a entender. Y antes de que alguien piense que fui un desgraciado con los niños, un jacuzzi, una piscina, cualquier cosa con agua de ese tamaño es un peligro. Si llega a pasar algo, el responsable soy yo, no su mamá, no ellos, yo. No estaba dispuesto a correr ese riesgo. Esa misma tarde fui a comprar candados para los portones del patio. Cuando regresé, Leticia ya estaba esperándome en la entrada, con los brazos cruzados y una cara de indignación que parecía prácticamente ensayada. ¿Por qué echaste a mis hijos de tu jacuzzi? Me soltó sin saludar. Ya te dije cuáles son las reglas. Me repitió, como si fueran leyes grabadas en piedra, que todos podían usar los manantiales, que los niños tenían derecho a estar en el arroyo, que su familia llevaba años disfrutando de ese beneficio. Yo simplemente le dije: vete de mi propiedad ahora mismo. Y tu familia también. Además, tengo cámaras de seguridad grabando todo. Lo de las cámaras era mentira. Todavía no las tenía. Pero no tenía por qué saberlo. Leticia me insultó durante 1 o 2 minutos, vocecita aguda, acusándome de egoísta, de mal vecino, de venir a cambiar las costumbres del barrio. Pero al final se fue. Esa misma noche, entré a Amazon y compré un sistema de cámaras de seguridad completo. Ya estaba claro que las iba a necesitar. Al día siguiente, todo estuvo tranquilo. Me dediqué a trasplantar algunas de mis plantas del antiguo departamento a mi huerto, aprovechando el agua del arroyo. Mientras trabajaba, sentía la mirada de Leticia por encima de la cerca, como si estuviera midiendo cada movimiento. No dijo nada, pero esa sensación de estar observado no se fue en horas. Las semanas siguientes fueron una lluvia de quejas absurdas, que los árboles de mi patio hacían sombra incorrecta, que el color de mi cerca no armonizaba con el vecindario, que estaba manipulando el arroyo, que si esto, que si lo otro. De vez en cuando se acercaba a reclamar algo y yo la despachaba con un por favor, sal de mi propiedad y nada más. Hasta que me fui un fin de semana a la boda de un amigo. Había instalado las cámaras y las alertas en mi teléfono, así que en cuanto salí de la ciudad empecé a recibir notificaciones de movimiento en el patio. Cada vez que revisaba, veía a los niños pisoteando mi huerto, aplastando mis plantas, corriendo entre mis chiles como si fuera un parque público. Le escribí a Jay para que les dijera que se largaran de ahí cuando pudiera. Y sí, ya sé que suena lógico llamar a la policía, pero estamos hablando de unos niños jugando en un jardín. En mi estado, dudo mucho que la policía hubiera hecho algo más que regañarlos, y tal vez eso habría sido peor para mí si Leticia armaba otro drama. Sospechaba con toda el alma que Leticia les estaba diciendo que hicieran esas cosas, pero no tenía pruebas sólidas. Más bien parecía que dejaba la puerta abierta y los soltaba como pequeños agentes del caos. De regreso, ya en el carro, con el cansancio del viaje encima, me llegó otra alerta de movimiento en el patio. No la revisé al instante porque iba conduciendo.
Cuando paré en una gasolinera, abrí la aplicación y ahí sí, casi se me cae el teléfono. En el video se veía a Leticia en mi patio, muy cómoda, dando instrucciones a un equipo de plomería. Tenían herramientas, tuberías y estaban instalando un sistema directamente desde mi manantial hacia su patio. Tal cual, una línea directa de mi jacuzzi al jardín de Leticia. Guardé el metraje como si se tratara de oro puro y de inmediato le escribí a Jay. Él fue a decirles que no tenían permiso para hacer eso, pero como no era su casa, los trabajadores lo ignoraron. Yo ya iba camino de vuelta a casa, pero aún así llamé a la policía desde el carro. Cuando llegaron, el daño principal ya estaba hecho, el equipo justo estaba saliendo por mi portón, dejando atrás un candado roto tirado en el suelo, y la tubería instalada. La policía les preguntó quién los había contratado. Ellos respondieron que la propietaria, Leticia, y que les había dicho que todo estaba acordado. Yo llegué poco después, les mostré mi identificación y les dejé claro que yo era el dueño de la propiedad, que nadie tenía mi permiso para tocar el manantial ni romper candados. Los plomeros se veían genuinamente confundidos. Entré con la policía al patio, y en cuanto vi la tubería conectada al manantial, agarré una palanca y empecé a sacar del suelo todo lo que estuviera suelto, desconectando la parte que unía el manantial con el resto del sistema. En ese momento, Leticia asomó la cabeza por encima de la cerca y empezó a gritar como loca. «Estás destruyendo propiedad privada. Te voy a demandar». Luego añadió, a voz en cuello, que tenía un contrato firmado conmigo donde yo le cedía el agua del manantial a cambio de $2 miserables al mes. Sacó unos papeles, los agitó en el aire, pero nunca me los dejó ver de cerca. Los policías se quedaron confundidos, mirando los papeles desde lejos. Al final, me dijeron que no siguiera arrancando la tubería hasta que eso se aclarara y se fueron, advirtiéndome que no destruyera propiedad ajena mientras no hubiera una resolución. Yo, por supuesto, al menos había desconectado la parte más importante, el acceso directo al manantial. Llamé a mi abogada apenas me quedé solo. Le mandé las fotos del contrato que pude tomar de lejos y el video de las cámaras. Me dijo que, por lo que alcanzaba a ver, esa firma no era la mía y que iba a ser relativamente fácil demostrar que estaba falsificada o, peor aún para Leticia, que el contrato ni siquiera era un contrato válido. De momento, no he recibido ninguna notificación oficial de su abogado, pero sé que es cuestión de tiempo. Leticia es insistente. Mientras tanto, decidí que si ella quería mi manantial, al menos iba a saber cuánto lo disfrutaba. Me he sentado varias veces en el jacuzzi, baños largos, hablando solo en voz alta sobre lo mucho que amo mi agua caliente, lo relajante que es, lo maravilloso que se siente no compartirla. Sé que ella escucha, porque desde el otro lado de la cerca he alcanzado a oír sus gruñidos. Y entonces llegó el golpe que me hace escribir todo esto. Un día, empiezo a notar que mi huerto, al lado del arroyo, está marchitándose de forma rara. No es el típico desgaste de planta mal regada o de plaga. Es como si alguien hubiera pasado con fuego invisible, hojas caídas, tallos blandos, frutas con un aspecto raro. Todo a una velocidad que no tenía sentido. Una tarde, escuché alboroto en el patio de Leticia. Me asomé discretamente por la cerca y la vi vertiendo lentamente el contenido de un bidón grande en el arroyo comunal, justo en el tramo que pasa por su propiedad y sigue hacia la mía. No era un chorrito, era un volcado deliberado. No sé exactamente qué era. Podría haber sido herbicida, limpiador fuerte, algo parecido. No olía a cloro, así que lo descarté, pero fuera lo que fuera, estaba matando mis plantas a un ritmo brutal. Desde ese momento dejé de comer cualquier cosa que viniera del huerto, ni frutas, ni chiles, nada. Me dio miedo enfermarme. Y, mientras veía morirse mis plantas una por una, pensé en algo más, si conseguía pruebas claras de lo que había hecho, tal vez podría usarlo en el juicio para demostrar hasta qué punto Leticia estaba fuera de control. No solo estaba perjudicando mi patio. El arroyo sigue bajando por la calle. Hay vecinos que tienen pozas donde se bañan o donde juegan sus hijos. Avisé de inmediato a Jay para que no dejara que su perro ni nadie se metiera en el agua por ahora. Otro vecino decidió arrancar su huerto de la orilla del arroyo y replantarlo más lejos, por precaución. Yo, mientras tanto, encargué unas tiras para analizar el agua, para tener al menos una idea de qué estaba pasando. Llegaban al día siguiente. Y ahí fue cuando el vecindario entero empezó a movilizarse alrededor del arroyo. Las primeras horas después de ver a Leticia verter químicos al arroyo fueron una mezcla de enojo, desesperación y un tipo extraño de incredulidad. Uno cree que ha visto suficiente como para no sorprenderse, pero esta mujer siempre encontraba una forma de superarse. Mientras esperaba las tiras de análisis, Jay vino a tocarme la puerta. Traía esa cara de hermano, te tengo un plan loquísimo, pero funciona.
Me dijo que tenía un tambor enorme en el garaje, de esos que usan para almacenar agua de lluvia, y que podríamos usarlo para desviar temporalmente el arroyo y evitar que el agua contaminada siguiera bajando hacia mi patio. Al principio dudé. Sonaba a solución improvisada, pero viendo mis plantas morirse como si alguien les hubiera echado ácido encima, acepté. Jay habló con un par de vecinos que también confiaban en él y dijeron que estaban de acuerdo con bloquear momentáneamente el inicio del arroyo. Total, era un canal natural pequeñito, más simbólico que otra cosa. Las tiras de análisis llegaron al día siguiente. No eran profesionales, obviamente, pero al menos daban parámetros de pH, nitratos y oxígeno disuelto. Antes de usarlas, recibí otra llamada de Jay. Los chicos de Donna, me dijo, ya levantaron una pequeña represa en la parte alta del arroyo. ¿Cómo que los chicos? Sí, sus hijos. Un par de tablones, piedras y una rama. No detuvo el agua, pero la vuelve un hilito que se absorbe en la tierra antes de llegar a Leticia. Me sorprendió lo rápido que el vecindario entero reaccionaba cuando la locura de Leticia amenazaba a todos. Era como una inmunidad colectiva, pero emocional. Finalmente hice la prueba con las tiras. Tomé muestras de agua antes del tramo de Leticia y después. La diferencia era evidente. El pH era casi un punto más bajo después de pasar por su patio. Los nitratos estaban un poco elevados. El oxígeno disuelto, sorprendentemente bajo. Yo no soy químico, pero sabía que nada de eso era normal. Jay también llevó una prueba de nivel de oxígeno y todo coincidía, algo le había echado, y no precisamente flores. Lejos de sentirse intimidada por la barricada del arroyo, Leticia empezó a actuar más errática. Un día vi cómo se asomaba por encima de la cerca por minutos enteros, sin decir nada, solo mirándome. Otra tarde la escuché gritarle a alguien al teléfono, furiosa, repitiendo una y otra vez que ese manantial era suyo. Y entonces vino otro golpe inesperado, la policía llegó a su casa. Yo estaba en el patio acomodando unas macetas cuando vi el coche patrulla entrando en su entrada. Estuvieron ahí un rato. Cuando se fueron, Leticia salió al patio otra vez, pero ahora gritándome groserías mientras yo estaba sentado en mi manantial, intentando relajarme. A veces la ignorancia es terapéutica, así que solo la dejé ladrar. Las tiras y pruebas no eran suficientes para una acusación formal, así que envié toda la información a una ONG ambiental local que tenía contacto directo con agencias de protección ambiental. No sabía si el caso les interesaría, pero era un vertido químico en un arroyo que pasa por varias propiedades donde viven niños. Sonaba suficientemente grave. Mientras esperaba respuesta, llegó el primer sabotaje directo a mi casa. De repente, una noche, se fue la luz en casi toda mi propiedad. Salí a revisar y me encontré con los disyuntores bajados. Mis cámaras, por suerte, tienen batería interna después de un corte, así que no me preocupé. Sabía exactamente quién había sido, y no me equivocaba, la cámara captó a Leticia caminando hacia la caja y bajando los interruptores. Hasta ese momento, ella había jugado con palabras, demandas, niños y químicos. Pero tocar mi casa directamente era otra cosa. Eso, sumado al ataque al arroyo, fue la señal de que ya no se trataba solo de defender mi propiedad, se trataba de demostrar legalmente que esta mujer estaba fuera de control. Sin embargo, antes incluso de que pudiera avanzar con eso, se me ocurrió algo mezquino, casi terapéutico, pero legal, desmontar toda la tubería que los plomeros habían instalado y enviarla en piezas sueltas a su casa. Una por una, a través de la tienda de envíos del pueblo. No solo era legal, eran sus tuberías, según ella, yo solo le estaba devolviendo su propiedad. Llamé al dueño de la tienda de envíos. Se rió durante un minuto entero y me dijo: «Estoy dentro. Lo hacemos cuando quieras». Y así lo hicimos. La primera entrega fue sencilla, una pieza pequeña, en ángulo. El esposo de Leticia salió a recibirla. Llamó a Leticia con un grito. Ella apareció, vio el paquete, firmó furiosa y se metió a su casa sin decir nada. A los minutos, la vi en la ventana del segundo piso, mirándome fijamente, con una expresión que mezclaba odio, desconcierto y temor. Esa mirada se volvió rutina. Yo trabajaba desde casa, así que la tenía como espectadora silenciosa y constante del otro lado de la calle. La segunda entrega llegó al día siguiente. Entonces explotó. Leticia vino furiosa a mi puerta, golpeando como si quisiera derribarla. Yo ya tenía el celular grabando. Abrí sin quitar la cadena de seguridad. «Deja de enviarme mis cosas», gritó. «Es propiedad privada. Tienes que volver a instalar todo eso». «Leticia», le dije con voz calmada, «no existe ningún contrato. Y esas tuberías no van a volver a cruzar mi cerca nunca más».
Ella gritó incoherencias, insultos y amenazas legales. Cerré la puerta, llamé a la policía y esperé. Cuando llegó la patrulla, los agentes le ordenaron que no volviera a poner un pie en mi propiedad. En ese momento, Leticia pasó de furia absoluta a actuar como si fuera una víctima frágil de 40 años. Les dijo a los policías que mi jacuzzi había quemado a su hijo menor, que yo estaba intentando atraer niños, sí, tal cual lo dijo. Yo les mostré las grabaciones de seguridad. Los agentes la miraron como si estuviera hablando en otro idioma. Finalmente le pidieron que los acompañara a la comisaría. Cuando volvió esa noche, por supuesto, me miró desde la ventana. Y cuando se cansó de mirar, cruzó la calle hasta el lado de la colina, donde hay una pequeña pendiente y una zanja de agua. Me observó desde ahí también, hasta que tropezó y cayó de espaldas dentro de la zanja. Yo lo vi por la ventana. Tristemente, no sonó tan espectacular como me habría gustado, pero me hizo reír igual. Estaba claro que aquello no iba a detenerse pronto. Pero faltaba todavía el capítulo más extraño de todos, el que empezaría con una invitación de boda que jamás debió llegar a mi buzón. Unos días después de todo el caos con las tuberías, un detalle aparentemente inocente terminó abriendo la puerta a otro tipo de tormenta. Salí a recoger el correo como cualquier tarde. Entre facturas, publicidad y folletos, había un sobre grueso, elegante, con un diseño dorado y nombres que no reconocía. Lo abrí de inmediato pensando que tal vez era de algún negocio local, pero era una invitación de boda. Una ceremonia en un salón cercano. Al reverso venía una nota escrita a mano, agradeciéndome por ofrecer mi casa para la despedida de soltera. Me invitaban a la boda con tono afectuoso, como si fuéramos amigos cercanos. Yo no conocía a esas personas. Y jamás había ofrecido mi casa para nada. Algo en mi estómago se revolvió, esto olía a Leticia. Le tomé foto a la invitación por ambos lados y fui a sacar una copia, la recorté al mismo tamaño y caminé por la calle hasta quedar frente a la casa de ella. Leticia apareció en la puerta apenas me vio. Yo levanté la copia en el aire, la observó por un segundo, y entonces la encendí en llamas. La expresión de Leticia cambió en un instante. Salió corriendo hacia la puerta, gritándome cosas que no alcancé a escuchar porque tenía un auricular puesto con un podcast. Solo distinguí un nombre entre todo el ruido, el del novio. Justo ahí supe que ella estaba detrás de todo. Llamé a su esposo, Roberto. Le dije directamente que no pensaba prestar mi casa para ninguna fiesta y que quería que me dejaran en paz. Él, sorprendentemente, no sabía ni de qué le hablaba. Cuando mencioné los nombres de la pareja, Roberto se quedó callado unos segundos. Luego soltó. Ese es el hijo de Leticia. Del embarazo que tuvo cuando era adolescente. No era hijo suyo. Y, según él, Leticia no había estado presente en la vida del muchacho. Supuestamente, ella lo había abandonado y después, cuando quiso demandar por manutención, el juez dictaminó que el padre del niño no debía pagar nada porque Leticia lo había dejado a su suerte. Roberto parecía avergonzado. Me dijo que hablaría con ella, aunque su voz no sonaba muy convincente. Por curiosidad, y porque ya estaba metido hasta el cuello, busqué el nombre del padre del novio. Lo encontré y lo llamé. Su reacción fue completamente diferente. Gracias por avisarme, me dijo con un tono de derrota. No esperaba que ella volviera a involucrarse. Le expliqué la situación, incluida la supuesta despedida de soltera que ella había negociado usando mi casa como si fuera suya. El hombre suspiró y me contó que el novio había querido darle una oportunidad a su madre biológica cuando se enteró de que se casaba. La novia, al parecer, lo apoyó. Justo ahí se me ocurrió una idea que podía servir como una especie de venganza elegante. Si necesitan un lugar para la despedida, le dije, pueden usar mi casa. Gratis. Con una condición, que bloqueen a Leticia el día de la boda, aunque tenga invitación. El padre del novio se quedó en silencio un momento. Hablaré con ellos, respondió. No prometo nada, pero lo hablaré. Yo sabía que las posibilidades eran bajas, pero al menos la información estaba sobre la mesa. Pasaron los días. En el vecindario no se hablaba de otra cosa. Leticia parecía más alterada que nunca. Mis plantas cerca del arroyo seguían viéndose como si alguien las hubiera quemado desde dentro. Mi abogada seguía juntando información mientras las agencias ambientales analizaban el reporte del vinagre o lo que fuera que Leticia había vertido. Entonces ocurrió algo inesperado, el padre del novio volvió a llamarme. La novia quiere hacer la despedida en tu casa, me dijo. Y yo pagaré por cualquier cosa que necesiten. Pero, no le digas a Leticia que tú ofreciste el lugar. Déjala creer que yo te presioné para hacerlo. Me reí por lo bajo. Perfecto. Pero luego añadió un detalle que me dejó helado. Cuando fui a hablar con Leticia,
Vi su dormitorio, tenía varios vestidos blancos sobre la cama. No exactamente de novia, pero sí muy cercanos. Y cuando le pregunté qué pensaba usar, respondió que tenía varios elegidos. Creo que está planeando ponerse uno en la boda de su hijo. Eso explicaba mucho, demasiado. Los días siguientes, Leticia se dedicó a mirarme desde su patio con una constancia casi teatral. A veces incluso parecía haber colocado un banquito para poder alcanzarme mejor por encima de la cerca. Cada vez que me veía en el jacuzzi, me lanzaba miradas de odio tan directo que era imposible ignorarlas, aunque yo hiciera el intento. Finalmente llegó el día de la despedida. Varias personas llegaron a mi puerta para montar decoraciones en el patio. Llamé al padre del novio para confirmar que eran los correctos antes de permitirles entrar. Una vez dentro, hicieron magia, colgaron luces suaves, trajeron muebles elegantes, acomodaron mesas y cojines, dejaron el patio como si hubiera sido diseñado para eventos especiales. La novia llegó con sus 20 damas de honor entre risas y copas. Todas encantadoras, todas agradecidas. Yo no era parte de la fiesta, pero cada tanto me pedían salir para darme las gracias. Como estaban muy ebrias, me dejaron propinas absurdamente generosas por cosas simples, como sacar un cartón de helado del refrigerador. Al final de la noche llevaba más de $3,000 solo en propinas espontáneas. Leticia, mientras tanto, estaba al otro lado de la cerca, haciendo un fuego inútil intentando ahumarnos, o eso creí. Luego apagó la fogata con la manguera y accidentalmente roció agua al otro lado, hacia mi patio. Ya era más comedia que maldad. Cuando la fiesta terminó, la novia me entregó una tarjeta firmada por todas las invitadas. Había otros $2,000 adentro. Yo estaba en shock. No esperaba ese nivel de amabilidad de un grupo de desconocidas. Esa misma noche, Leticia apareció muy borracha golpeando mi puerta. No abrí. La cámara del timbre registró toda la escena. Se tambaleó, gritó algo incoherente y después se marchó. El día de la boda, sin embargo, fue cuando todo realmente explotó. Y yo solo supe los detalles gracias a un amigo que asistió y que conocía la situación. La historia era surrealista. Leticia llegó vestida de blanco. Un blanco brillante. Casi nupcial. Exigió entrar. Seguridad le dijo que no estaba en la lista. Intentó empujar al guardia. La gente empezó a mirar. No sé qué ocurrió entre ese momento y lo siguiente, porque mi amigo tuvo que ir a otra parte del salón, pero cuando regresó, Leticia ya no estaba. Eso fue por la mañana. Lo que pasó después me afectó directamente. Unas horas después, mientras guardaba víveres que acababa de comprar, escuché golpes en la puerta. No era el típico golpe de molestia. Era un golpe desesperado, forzado. La manija empezó a moverse y de pronto la puerta se abrió. La había dejado sin seguro al entrar con las bolsas. Leticia entró a mi casa. La vi y mi corazón se fue al estómago. Estaba fuera de sí. Tú arruinaste la boda de mi hijo. Gritó antes de cruzar el marco. Yo retrocedí hacia las escaleras mientras llamaba a la policía. Ella avanzó gritándome cosas que no lograba descifrar. Cuando intenté mantener distancia, me lanzó una bofetada tan fuerte que me dejó aturdido. Levantó la mano otra vez, pero esta vez le sujeté la muñeca. Ella gritó como si yo la estuviera atacando, aunque solo la estaba deteniendo. La empujé hacia la puerta, intentando sacarla antes de que la situación empeorara más. Justo cuando llegamos al umbral, la patrulla llegó. Los policías la detuvieron. Me tomaron declaración. Me dijeron que seguirían el proceso. Y así, sin más, Leticia desapareció de mi vida, por un tiempo. Esa noche invité a varios vecinos a comer, porque, aunque quisiera decir que estaba tranquilo, mis manos temblaban todavía. Creí, con toda la ilusión del mundo, que la historia había terminado. Pero todavía faltaba la parte más inquietante, cuando Leticia desapareció y dejó a sus hijos atrás. Después de la boda y del asalto a mi casa, pensé sinceramente que ese sería el final. Que Leticia había tocado fondo, que el arresto la moderaría al menos un tiempo, que la policía y las agencias ambientales ya tenían suficiente para vigilarla más de cerca. Pero la calma que siguió fue engañosa, en realidad, era apenas una pausa antes del último giro absurdo. Durante los días siguientes, Leticia no apareció. La casa de al lado estaba en silencio, las cortinas bajadas, sin ruidos, sin miradas por encima de la cerca. Roberto, su esposo, vino una noche a tocar mi puerta. Estaba solo, algo nervioso. Me dijo que Leticia estaba pasando por cosas y que no era mala persona, solo cometía errores. Me pidió, con una mezcla de súplica y resignación, que la dejara tranquila, que no siguiera metiendo a la policía en todo. Yo no respondí mucho.
No quería tener esa conversación, así que simplemente dije que lo pensaría. En realidad, no iba a hacerlo. Pero era mejor cerrar la puerta sin pelear. Esa misma semana, cuando creí que el asunto estaba finalmente apagado, llegó una noticia inquietante. Donna, la vecina amable que siempre ayuda a cuidar niños en el vecindario, tenía planeado viajar con su familia al Medio Oeste por Acción de Gracias. Era algo sabido desde hacía semanas. Lo que nadie sabía era que Leticia y Roberto también habían comprado boletos para ir a California durante esas mismas fechas. La mañana en que Donna ya estaba fuera, alguien vio algo extraño en su porche, los 3 hijos de Leticia, Mateo, Santi y Lucas, esperando bajo el frío, con un sobre de $50 en las manos. $50. Para 2 semanas. Y sin asegurarse de que Donna estuviera en casa. Los niños, tiritando, dijeron que Donna había aceptado cuidarlos durante las 2 semanas del viaje de sus padres. Pero Donna estaba a miles de kilómetros, visitando a su familia. No había trato confirmado, no había aviso previo. Era, básicamente, abandono infantil encubierto como un malentendido. Por suerte, un vecino los vio y comenzó a tocar puertas para ver quién podía cuidarlos temporalmente. Nadie quería llamar a la policía todavía, pensando que tal vez era un lío de comunicación. Al final, una familia nueva del vecindario aceptó tenerlos hasta aclarar el asunto. Cuando me enteré, sentí una mezcla de rabia y tristeza. Los niños nunca habían tenido la culpa de nada. De hecho, eran bastante dulces cuando no estaban repitiendo las ideas de su madre. Pero dejarlos afuera por horas, en frío, con $50, era algo que ya no podía pasarse por alto. Yo, desde un costado, solo observaba cómo el vecindario intentaba resolverlo sin involucrar al gobierno. Pero la conversación colectiva era clara: si Leticia no daba señales pronto, habría que llamar a servicios de protección infantil. Aún así, traté de no meterme directamente. No porque no me importara, sino porque ya tenía suficiente conflicto con ella, y sabía que cualquier cosa que yo dijera podría interpretarse como que buscaba perjudicarla. Pero no había terminado. Alguien, no dijeron quién, llamó a servicios de protección infantil antes de que yo siquiera marcara. Cuando intenté hacerlo, ya estaban atendiendo la situación. Trataron de contactar a Leticia y a Roberto durante un día entero sin éxito. Finalmente, Leticia contestó. Y su defensa fue inmediata: envió capturas de pantalla de conversaciones viejas donde Donna le decía que posiblemente podría cuidarlos, pero que no estaba segura, que tal vez viajaría y que no contara con eso. También mencionaba un precio estimado de $2,000 por las 2 semanas. Leticia manipuló esas capturas como si fueran un acuerdo formal. Hizo ver a Donna como irresponsable, como si ella hubiese quedado mal con los niños. Y muchos, por desgracia, le creyeron. Al final, los niños se quedaron con la familia nueva por $1,000 que Leticia y Roberto enviaron desde California. Un trato que, sinceramente, parecía más un soborno que un pago justo. Pero la familia aceptó y los niños, al menos, estaban seguros. Los días pasaron. Servicios de Protección Infantil, ante la aparente aclaración del malentendido, se retiró del caso. Nadie quiso insistir demasiado. El vecindario se relajó, los niños pasaron un buen día de Acción de Gracias jugando en el patio de la familia que los recibió. Por unos días, la calle recuperó una calma rara. Yo me encerré en mi rutina: teletrabajo, revisar el huerto marchito, sentarme en el manantial por las noches. Y por primera vez en mucho tiempo, pensé que quizás sí podría cerrar este capítulo. Pero Leticia es Leticia. Y la tranquilidad no es algo que ella deje intacto por mucho tiempo. Pasaron 9 días desde la última actualización que hice en mi cabeza, esperando no tener que pensar más en ella. Pero hay algo en el aire, una intuición que he aprendido a no ignorar. El vecindario entero lo siente igual. La temporada navideña se acerca. Y si hay algo que he aprendido, es que para personas como Leticia, las fiestas no traen paz. Traen oportunidades. Y tengo el presentimiento, uno de esos que se sienten en el estómago, no en la mente, de que lo peor aún no había pasado. Aún faltaba una última sacudida antes de que esta historia pudiera realmente terminar. Durante un tiempo, Leticia desapareció de la circulación. Su casa estuvo quieta, sin movimiento, sin gritos, sin sombras pasando frente a las ventanas. Los vecinos comentaban que seguía en California o que tal vez estaba evitando miradas incómodas después de todo lo ocurrido. Yo, por mi parte, solo intentaba recuperar una sensación mínima de normalidad. Pero la normalidad, en esta calle, era frágil. Una tarde, mientras estaba en el patio revisando lo que quedaba de mi huerto, Donna se acercó, acababa de volver de su viaje familiar, y me contó el resto del desastre con los niños.
Y aunque los pequeños ya estaban a salvo y felices, la situación dejó algo flotando en el ambiente, una sensación de cansancio colectivo. Como si el vecindario entero hubiera entendido que Leticia no iba a cambiar y que quizá lo único que podían hacer era sobrevivir a sus arranques una y otra vez. Yo intentaba mantenerme al margen, pero todo parecía regresar a mí tarde o temprano. A veces por simple proximidad, a veces porque Leticia buscaba cualquier excusa para involucrarme. Pasaron algunos días más sin incidentes. Por fin pude dormir sin esperar que alguien golpeara mi puerta en medio de la noche. Una noche incluso me metí al manantial y logré relajarme de verdad. Esa agua siempre había sido mi refugio, incluso en medio de todo el caos. Pensé, ingenuamente, que la historia se había cerrado ahí. Que no habría más sorpresas. Pero un capricho legal es eso, un capricho. Y lo siguiente que supe fue que la policía volvió a contactarme para informarme que Leticia enfrentaba cargos formales. Más de uno. Me dijeron que dependiendo de cómo avanzara el caso, podría recibir entre varios meses hasta más de 3 años de cárcel. Claro, también podían darle menos, o incluso salir sin sentencia, dependiendo del juez. Lo cierto es que Leticia no había regresado a su casa. Nadie la había visto entrar ni salir. Al inicio pensé que quizá estaba escondida allí dentro, pero con el paso de los días se volvió obvio que no podía volver, o no quería volver. Su presencia, esa que había sido tan invasiva, tan constante, simplemente se evaporó. El vecindario pareció respirar. Incluso yo, con toda la tensión acumulada, me sentí más ligero. Pero la sensación duró poco. Una tarde, mientras revisaba unos correos, recibí un mensaje que me dejó helado. Una ONG ambiental local, la misma a la que había enviado la información sobre el vertido de químicos en el arroyo, me informó que su reporte había sido escalado a una agencia estatal. El vertido de vinagre o herbicidas era una infracción más seria de lo que Leticia imaginaba. Podría enfrentar sanciones ambientales además de las penales. Era como ver caer lentamente un edificio que llevaba años inclinado, sostenido por pura terquedad. Y aunque no debería sentir satisfacción, la verdad es que la sentí. Porque todo esto había empezado con un simple jacuzzi. Con un manantial que yo jamás pedí tener, pero que Leticia había transformado en una obsesión. Durante los últimos días previos a que todo finalmente se estabilizara, recibí visitas de varios vecinos. Algunos para preguntarme si sabía algo más del caso. Otros solo para acompañarme un rato, especialmente después de la agresión de Leticia dentro de mi casa. Yo les ofrecía comida, café, un asiento cerca del manantial. No era una celebración, pero sí una forma de recordarnos que, al menos entre nosotros, había comunidad. Con el tiempo, empezamos a reconstruir el ánimo del vecindario. Donna volvió a cuidar niños. Jay siguió con sus pozos artesanales. Los hijos de la familia nueva se hicieron amigos de los 3 niños de Leticia, quienes ahora pasaban más tiempo con ellos que en su propia casa, por razones obvias. Incluso el arroyo se limpió y se instaló piedra caliza para neutralizar el ácido y evitar futuros episodios. Mi patio seguía mostrando cicatrices, plantas muertas, tierra alterada, restos de las tuberías que ya no estaban. Pero cada noche que me metía en el agua caliente del manantial, sentía que, por primera vez desde que llegué, el lugar me pertenecía de verdad. Mi casa. Mi patio. Mi paz. No sé qué pasará con Leticia. Tal vez vuelva algún día. Tal vez no. Tal vez enfrente cargos serios. Tal vez logre salirse con la suya en algunos. Este tipo de personas tienden a sobrevivir a sus propios desastres más tiempo del que uno creería. Pero algo cambió. El vecindario ya no le cree. Ya no le sigue el juego. Ya no la teme. Y yo, después de tantos meses de tensión, encontré un equilibrio extraño entre resignación y humor negro. Porque cuando alguien te roba el agua del manantial, te demanda, intoxica tu huerto, rompe tus candados, intenta instalar tuberías ilegales, se cuela en tu casa y te da una bofetada, y aún así sobrevives. Algo dentro de ti deja de temblar. Algo dentro de ti se endurece. Hoy, cuando salgo al patio y escucho el sonido del arroyo, limpio, tranquilo, serpenteando como si nada hubiera pasado, entiendo que las montañas tienen su propio ritmo. Que la vida aquí es más fuerte que cualquier vecina loca. Tal vez Leticia vuelva. Tal vez no. Pero si vuelve, tendrá que enfrentarse no a un solo vecino, sino a toda una calle que finalmente abrió los ojos. Por ahora, la historia termina aquí. Con el agua caliente del manantial envolviéndome mientras cae la tarde. Con el eco del vecindario conversando a lo lejos. Con un silencio que, por primera vez desde que llegué, ya no parece sospechoso. Un silencio que, al fin, se siente como paz. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.